visto. Aleluya. Ok. Señor os bendiga a todos los que nos ven desde casa, desde cualquier dispositivo, que estáis aquí en la iglesia. Que el Señor os bendiga. Quiero saludar especialmente a hermanos que nos han mandado saludos desde Panamá, que el Señor les bendiga. Los que nos ven desde Paraguay, que el Señor los bendiga. Y los que nos ven desde Honduras, que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Y de cualquier otro lugar, pero digo estos países, menciono estos países porque de allí nos han mandado saludos, nos han dicho que se sentían muy bendecidos y de alguna manera se sentían partícipes junto con nosotros de la alabanza y del tiempo al Señor. Así que un fuerte abrazo. Amén. Acordaros de orar por los enfermos de la iglesia. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de milagros? Que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Que Dios puede sorprender a propios y a extraños. Hace años hablaba con una hermana que todo parecía indicar que tenía un problema serio de salud. Al parecer había un tumor. Todos los marcadores, todos los análisis, el diagnóstico era claro. Y cuando ella confiaba en el Señor, le pidió al Señor con toda su fe. Entonces una de las visitas que tuvo con el médico la miró y le dijo en catalán, ¿no? Le dijo estas palabras, le dijo: "Això ha fotut al camp". Le vino a decir, esto se ha ido. Así pues creemos en un Dios de milagros. Amén. Aleluya. Bueno, acordaros que los jueves también seguimos con la campaña de recogida de alimentos. Por la mañana, por la tarde también. Y por último deciros, mirad, me gustaría que estéis orando especialmente por un pueblo que se llama Caldas de Malavella. Hay un sentir cada vez mayor, que cada vez va más, como ocurrió con Santa Coloma de Farnés. Y yo estoy seguro de que Dios tiene pueblo en aquel lugar. Los hermanos que viven de nuestra iglesia, que viven en aquel pueblo, se quedan sorprendidos de cuando le dan testimonio a la gente, o cuando le dicen que son creyentes, o cuando los ven que llevan un pez en el coche, o cuando los escuchan hablar y le dicen: oye, pues yo era creyente, o pues yo no tengo dónde congregarme, ¿y cuándo vais a abrir la iglesia? Y lo mismo, empiezo a escuchar lo mismo que escuchamos hace 6, 7 años cuando empezamos con el proyecto de abrir en Caldas, en Santa Coloma de Farnés. Lo mismo. Entonces parece ser que Dios está guiando hacia eso. Es como estarnos empujando. Me da pena porque ellos me cuentan que se encuentran con hermanas y con hermanos que o trabajan algunas personas de puertas adentro, o trabajan en la hostelería, o trabajan en unas fincas que tienen que estar pues muchas horas al día. Y se encuentran a gente que le dice: es que llevo 3 años sin ir a una iglesia. Y no sabía que había creyentes aquí. Entonces, ¿quién irá a esos lugares y juntará las ovejas del Señor? ¿Quién irá y les hablará del Señor? ¿Quién lo edificará a su iglesia? ¿Habrá valientes aquí? Entonces yo pienso que el Señor nos está llamando otra vez a eso. Y como iglesia tenemos que hacerlo. Amén. No olvidarnos de ellos. Oremos por los de Caldas de Malavella. Lo digo en el turno 1 del culto. En el turno 2 lo diré también. Y porque no hay turno 3, sino también lo diría. Amén. Aleluya. Bueno, dicho esto, ¿cuántos quieren que el Señor les sorprenda? Pero que les sorprenda agradablemente, que les sorprenda, ¿no? Porque a veces hay algunas sorpresas. Ayer venía del aeropuerto y cuando entraba en los túneles de Barcelona se cortaba la llamada, pero me llamaron de Panamá y un ministerio importante del país me llamaron y me dijeron: oye, Dani, este martes hay una reunión, ¿puedes venir tú a la reunión? Digo, ¿a dónde? Aquí en Panamá. Digo, yo no voy a ningún lado. El martes.
Digo, no, no me lo puede decir usted, no, en 3 días. Digo, no, yo no puedo ir. En todo caso haré un informe y os lo mando por mail y se lo dejáis al ministro de turno en su despacho. Eso es lo más que puedo hacer yo. Y no voy a ir martes. Y yo pensando, voy a ir yo el martes. Esto el viernes. El sábado me llama mi madre. Y me llama mi madre, me siento con ella y digo, dime. Y me dice, oye Dani, te tengo que pedir un favor. Digo, dime. Tú el martes pues estás en Düsseldorf, Alemania. Digo, mamá, eso no es un favor, eso es una puñalada. Digo, yo no puedo ir a ningún lado. Y luego cuando venía le dije, no, mira, vamos a ver cómo lo podemos arreglar, no sé. No, es que necesitan un abogado y tienes que ir y qué mejor que tú. Y yo pensaba, anda, que si llego hasta en Panamá y tengo que coger luego un vuelo para allí a ver cómo hacemos esto. Digo, no, pues mira, yo el martes me quedo en mi casa y oro por todo. ¿Sí o no? Dice, bueno, a ver el Señor qué hace. Bueno, a ver, aleluya. Bueno, dicho esto, ¿qué os parece si oramos? Vamos a presentar la palabra del Señor. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia, oh Dios, y queremos pedirte, Señor, por tu palabra, sabiendo que esta es sí, amén, que hace aquello para lo que es enviada, Señor, y que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, bendice todo lugar donde en esta hora estén predicando tu palabra, que tú respaldes a tus siervos y a tus siervas con tu bendición. Te lo pedimos todo en esta hora, dándote gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Bueno, hoy quisiera compartiros una palabra de que somos barro en las manos del alfarero. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que nosotros somos barro delante del Señor? Que del polvo nos hizo, que del polvo venimos y al polvo iremos. Y yo no sé cuántos saben que los componentes esenciales del ser humano se encuentran en el barro. Me encanta cuando dice la palabra en el Génesis y el Señor dijo y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y yo me imagino al Señor hincando la rodilla en la tierra con sus manos en el barro y haciendo al ser humano. Vamos a Jeremías capítulo 18. Jeremías 18. Aleluya. Jeremías 18. ¿Cuánto le gusta la palabra del Señor? ¿Cuántos memorizan la palabra del Señor? Vosotros habéis conocido, lo digo por algunos por vuestros hijos, ¿no? En las escuelas nuestras muchas veces nuestros hijos van con niños y niñas africanos, sobre todo niños, ¿no? Es con lo que lo hacen. Con niños africanos desde pequeñitos. Y cuando llegan a la edad de 12, 13 años, ¿no los habéis visto que esos muchachos desaparecen? Y luego vienen 3 años después. ¿Lo habéis visto eso? Entonces muchos de ellos los mandan a sus países y los envían a las madrasas. Las madrasas son las escuelas coránicas. Y entonces allí ellos pagan muy poco y entonces viven en un internado y están todo el día estudiando el Corán. Estudian árabe y estudian el Corán. Esto lo hacen en Mali, lo hacen en Senegal, lo hacen en Gambia y lo hacen en todos los países del África subsahariana, sobre todo, que son musulmanes. Cuando vienen esos muchachos de allá para acá y vuelven aquí a retomar su vida, sus amistades, los vemos, ¿no? Algunos de ellos dan clases en las mezquitas. Yo no sé cuántos saben que ellos se aprenden el Corán de memoria. ¿Me escuchaste? Se aprenden el Corán de memoria. Y nosotros los creyentes que llevamos 20 años yendo a la iglesia no somos a veces capaces de decir ni 3 versículos. Y se aprenden el Corán de memoria. Entonces, ¿y qué pasa cuando dice la palabra? Y pensad que los judíos en las escuelas rabínicas hacen exactamente igual, los observantes. Por eso el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
no se apartará de tu boca este libro de la ley. Tenían que recitarlo en voz alta. ¿Y nosotros dónde dejamos esas costumbres? A veces hay creyentes que, ¿sabes cuándo leen la Biblia? El domingo cuando vienen al culto. Entonces hay que saberla y hay que nutrirnos de ella, ¿no? Amén. Es importante la palabra del Señor. Leemos así, Jeremías 18, verso 1 en adelante. Dice, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, dice, oh casa de Israel. Amén. Hasta aquí. Habla de, todos estos pasajes, el libro, ¿verdad? Que nos habla de un profeta importante en la historia de Israel, el profeta Jeremías. De sus escritos tú puedes sacar algunas conclusiones de cómo sería su carácter. Hay algunos teólogos que cuando hablan de Jeremías dicen que era el profeta tímido, porque él rehusaba, él decía, yo soy muy joven, es que yo no quiero hablar delante de la gente, me da vergüenza. Hay personas que levantarse delante de los demás y dar su testimonio o explicar cualquier cosa les supone una barrera insuperable. Parece ser que Jeremías era de esta condición. Le costaba mucho enfrentarse a la gente, mirarle a los ojos, hablarles. Y entonces, por eso algunos teólogos dicen, bueno, el profeta tímido. Hay otros que le llaman el profeta de la soledad. Porque fijaos, siendo joven, Dios le dio una palabra, le dijo, no te casarás. Y entonces él desarrolló todo su ministerio solo, sintiendo esa soledad, no habitando en familia y dándole un mensaje al pueblo. Después veréis qué mensaje les daba. Y otros, obviamente, el más conocido le llaman, es el profeta llorón. ¿Por qué? Porque él mismo decía, es que mis ojos se deshacen en lágrimas. Yo me imagino que muchas veces lloraría por el dolor de la resistencia del pueblo a recibir el mensaje, porque Dios le da una palabra áspera, una palabra de enseñanza, de juicio para el pueblo, de corrección. Y el pueblo le daba la espalda, lo encarcelaron, se reían de él, sufría vejaciones, lo humillaban y además lo apartaban, lo trataban con violencia, lo metieron en la cárcel, lo desterraron. Él sufrió realmente en su carne el rechazo del mensaje que daba. Y eso era un tipo de Cristo duro, ¿no? Entonces él lloraba por eso. Pero yo me imagino que no solo lloraría por eso. Yo creo que a veces también uno llora de rabia. ¿Estáis de acuerdo? De apretar así los puños y decir, mira, así, ¿no? ¿Sí o no? A veces cuando tienes que darle un mensaje, imaginaos la situación, uno es humano y si te clavan un hierro ardiendo, a ver cómo reaccionas. Me acuerdo de mi amigo, me estará viendo y él sabe bien, que cuando éramos jóvenes, recuerdo que íbamos a testificar, íbamos los dos con la Biblia, en el coche, en un Lada rojo de hace 30 años y nos metíamos por aquellos potreros y por aquellos caminos y buscando gente y hablándole al Señor. Y había gente que obviamente se burlaba y rechazaba. Y pasamos por un lugar y había unos muchachos sentados en un sitio y empezaron a meterse con nosotros. ¿Pero por qué? Claro, es que en Panamá no era normal, ¿no? Llamaba yo mucho la atención en aquella época, tenía el pelo muy rojo, era muy blanco, con pecas, eso en Panamá no hay. Mira el gringo este. Entonces empezaban aquello a meterse con nosotros allí, a decirnos. Y recuerdo que en una de esas Gilberto para el coche, baja la ventana y vamos testificando, y los mira así y le dice, porque soy creyente.
porque yo soy cristiano. Digo, por eso no vamos a hacer nada. Pero si queréis, dejo la Biblia aquí ahora mismo y me bajo del coche. Y yo estaba al lado y digo, ¿pero qué dice? Dice, y esto lo arreglamos. Digo, ¿pero qué está diciendo? Bueno, yo me imagino que Jeremías habría momentos que lloraría de rabia. Pero ¿cómo es posible que no te hagan caso? ¿No? Muchas veces quiso dimitir. Le dijo a Dios, mira, esto no es para mí. Manda a otro. Yo no voy a compartir más ni voy a hablarle a nadie. Y es más, yo no sé si a ti te ha pasado, pero ¿no te ha pasado que cada vez que contra más le hablas a la gente y más intentas servir al Señor y agradarle, peor se te vuelve a ti la cosa? Y parece que el infierno entero se levante. Y dice, pues yo ya no digo ni pío. ¿No? Y entonces intentó dimitir. Y entonces dice, y Jeremías dice, intenté callarme y dije, intenté resistirme y dije, yo ya no hablo más a nadie. Dice, pero había un fuego dentro de mí. Dice que intenté sufrirlo y no pude. Es como que el Espíritu Santo te empuja a hacer la obra. Ya no eres tú, sino que el Espíritu Santo es como que te empuja y como que tienes que hacerlo. Y luego es eso. El mensaje que él tenía que dar no era un mensaje agradable a los oídos. No era decirle a la gente, darle palmadita a la espalda y decirle, mira qué bien lo haces, te felicito, sigue como vas. Sino todo lo contrario. Era un mensaje duro de juicio, de calamidad, que venía la reprimenda de Dios. Y entonces se burlaban de él. Pero me llama la atención porque en el principio del libro, en el capítulo 1, habla de los orígenes de Jeremías. Dice, hijo de Hilcías, sacerdote. De los que estuvieron, dice, en tierra de Anatot, en la ciudad de Anatot. Esa ciudad era una ciudad en tierra de Benjamín, donde enviaron a todos los sacerdotes a vivir allí. Era una ciudad sacerdotal. Todos los que allí estaban eran sacerdotes. Es decir, habían vivido en un ambiente espiritual, muy espiritual desde niños. Habían adquirido conocimiento de lo que era la ley del Señor, la palabra de Dios. Y además les habían enseñado eso, el servicio, el oficio de sacerdote. Y habían crecido en un ambiente pues muy espiritual, ¿no? Que no religioso, sino que le hablaban de la palabra del Señor y todos allí eran hijos de sacerdotes. Entonces su manera de hablar, su crianza e incluso su acento era diferente. Entonces cuando habla dice, yo soy Jeremías, el hijo de Hilcías, de los que vinieron de la tierra de Anatot. Y qué importante es, iglesia, que nosotros nunca nos olvidemos de dónde venimos. ¿Cuál fue tu trayecto? Dice, te acordarás de todo el camino por el que te llevó el Señor. Dice, qué importante es tener un arraigo, un saber de dónde uno viene, de dónde Dios me sacó, de dónde el Señor, a dónde Dios me vino a buscar. Qué importante es. Qué importante es tener eso, ¿no? Para no olvidarnos nunca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo soy de los que salió de allí. Y de allí me tomó el Señor. Es como cuando David dice, el Señor me tomó de detrás del redil. Dice, de detrás de la majada, porque era pastor de ovejas y cuidaba las ovejas de su padre. Y entonces la Biblia dice, el Señor fue a buscarme y me tomó de detrás del redil cuando Él llevaba las ovejas. Dice, de allí me tomó, dice, para hacerme príncipe de su pueblo. Y qué importante es no olvidarnos. O como dice Isaías 51, ¿no? La piedra donde fuiste cortado, la cantera de donde fuiste arrancado. Dice, no te olvides. Siempre que tengamos eso en mente, qué importante será. El otro día salía un futbolista
hablando en televisión y la verdad me impactaba porque él hablaba de su vida. Había tenido una infancia muy difícil en España. Era Iñaki Williams, ¿no? el morenito del Bilbao. Y él contaba que, bueno, su padre se tuvo que ir a España a ganarse la vida. Ellos criándose solos en Ghana, cuando pudo los trajo. Vino la crisis, su padre se tuvo que volver a ir a Inglaterra y ellos aquí en un barrio difícil del País Vasco, morenos, trabajando allí. La madre dice que se iba por la mañana y volvía por la tarde. Él tenía que ocuparse de su hermano. Entonces lo apuntaron en la escuela de fútbol de Lezama y entonces fue subiendo en las categorías hasta hoy, ¿no? Y entonces él decía, a mí no se me ha olvidado las cosas que pasé de pequeño. Y dijo él algo que me llamó la atención, dice, y yo le recuerdo a mi hermano pequeño de dónde venimos, porque él eso no lo vio. Y qué importante es, ¿no? Y por eso decía él de la tierra de Anatot, con su acento típico, con su cultura, con sus maneras. Y yo creo que Dios nos llama a cada uno de nosotros, te arranca de donde te sacó. Tú vienes con tu bagaje, vienes con tu mochila detrás, vienes con tus vivencias. Y nada de eso es desaprovechable, porque Dios todo lo usa para bien. Y entonces con tu acento, con tu cultura, con tu forma, con tus palabras, como tú eres, sirve a Cristo. Y eso no te olvides. Y dice, Jeremías 18 dice, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Primero lo que me llama la atención es que él estaba ya habituado a escuchar la voz de Dios y a ser obediente. Levántate y vete a casa del alfarero que allí te hablaré. Y alguien puede decir, bueno, ¿y no me puedes hablar aquí, Señor? ¿Para qué tengo que ir yo a no sé dónde? Entonces, ¿cuántas veces pensamos, ¿y por qué tengo que ir yo a la iglesia? ¿Y por qué yo tengo que ir a tal lugar? Pero es que no lo puedes hacer tú. Y no puede ser de esta manera. Y a veces Dios tiene sus maneras y tiene sus formas. Y también en la obediencia Dios nos trata. Si la palabra te dice, no te dejes de congregar, no dejes de hacerlo. No vayas con tu razonamiento. No, si es lo mismo, me pongo una prédica por internet y una alabanza en una cinta. Y a veces no es lo mismo. Porque dice la palabra del Señor que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí. Y también dice que donde están los hijos de Dios juntos y en armonía, el Señor envía bendición y vida eterna. Y también la palabra nos enseña que Jesús, conforme a su costumbre, fue a la sinagoga. O sea, tenía la costumbre de ir a la casa del Señor y a recibir instrucción. Y le dice, levántate y ve. ¿Cuántos han oído esas palabras? Os voy a contar algo que alguna vez lo he dicho. Año 1992. No se me olvidará nunca. Era un día de la inauguración de las Olimpiadas de Barcelona. Y en esa época mi madre se había comprado una casa en Palafolls, enfrente del campo de fútbol. Los que conocéis Palafolls sabéis dónde está. Ya toca los campos de los payeses y demás, que ya está yendo hacia Tordera. Allí tenía mi madre una casa. Y recuerdo que yo estaba tumbado en la cama viendo la tele, que iba a empezar la inauguración. Y el Señor me dio esta palabra, la sentí como pueda sentir la voz de alguien que me hable, con esa nitidez. Levántate y vete a la iglesia de Malgrat. Literal. Yo en aquella época asistía a una iglesia, a las Asambleas de Dios en Barcelona. Y sentí, levántate y vete a la iglesia de Malgrat. Mira, fue tan clara, pero como la luz del día. Yo recuerdo que me levanté, me vestí y desde allí, yo no tenía coche, ni moto, ni nada, ni bici, me vine andando. Yo no sabía si había culto, si no había culto, si estaba abierta la iglesia, si no estaba abierta la iglesia, si me iba a encontrar a alguien.
Yo no sabía nada, simplemente recibí esa voz tan clara que yo me levanté y vine andando hasta aquí. No sé qué distancia hay, pero pues quizá 1 hora o más caminando hasta que llegué. Yo recuerdo cuando yo llego en la calle Bellaire, en el centro del pueblo, cuando yo llego a aquel lugar, en aquella época se podía aparcar en esa calle. Fijaos que es estrecha, pues se podía aparcar. Y recuerdo que había unos coches y cuando yo doblo así para ir a la iglesia veo a unos hermanos que estaban fuera. Entonces yo me quedé así esperando en la puerta y el pastor me conocía de vista porque había ido una sola vez a la iglesia. Y el pastor me miró y me dijo, hombre, ¿qué tal? ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y a qué has venido? Y lo miré y le dije, no, ¿hoy hay culto? Dice, sí, pero se me han olvidado las llaves. Estoy esperando que alguien las traiga. Digo, vale, pues yo venía al culto. Yo no le dije nada. Yo no dije, mire, he sentido esto. Es que a mí me parecía locura. ¿Cómo le iba a decir esto? Y desde aquel día empecé a venir a la iglesia con esa regularidad. Recuerdo que cuando llegó, el Señor empezó a hablarme, decir, mira, es el lugar donde tú tienes que estar. Claro, yo me había convertido a las asambleas de Dios, era asambleísta de convicción, de corazón, una denominación fuerte. Entonces yo recuerdo cuando fui a hablar con el pastor de Barcelona, y eso sí, yo todas las cosas siempre las hago en sujeción. Y dije, voy a hablar con el pastor, estoy sintiendo esto, pero si me dice que no, yo me quedo en la iglesia en Barcelona, esto porque siempre en sujeción. Y recuerdo que fui a hablar con el pastor, que ya está en la presencia del Señor, y le dije, pastor, tengo que hablar con usted. Mire, me pasó lo siguiente, y a él sí se lo dije, sentí esta palabra. Entonces fui, visité a los hermanos, he visto que es una iglesia muy pequeña, necesitan ayuda, y estaba orando y tengo la inquietud, tengo el sentir de congregarme allí. Vivo allí, usted sabe que vivo allí, yo vengo siempre en tren desde Malgrat a Barcelona. Y él me miró y me dijo estas palabras, fue sabio, me dijo, mira, hace tiempo que lo siento así, que tú tienes que ir allí, que Dios tiene un propósito contigo en aquel lugar. Pero no te dije nada para que no pensaras que yo quería que te fueras de la iglesia. Y lo miré y la verdad para mí eso fue sanador, porque lo cierto es que venía con tantas heridas que si él me hubiera dicho, oye, mira, yo siento que te tienes que ir a tal lugar, yo hubiera pensado, este tío me quiere echar, pero fácil. Y el hombre esperó y después me confirmó. Qué importante es oír la voz de Dios. El Señor le dice a Jeremías, vete y desciende a la casa del alfarero, allí te hablaré. Y dice, verso 3, y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y le hizo otra vasija según le pareció, que dice mejor hacerla. Eso me encanta. Entonces dije, llega allí y el Señor es muy gráfico, le enseña algo. Ve al alfarero trabajando, haciendo una vasija con sus manos, con el barro, echándole agua sobre la rueda que vas moviendo y vas moldeando el material, ¿verdad? Y dice, y se echó a perder en su mano. Lo primero que me llama la atención es que la vasija, ¿dónde se echó a perder? En las manos del alfarero. Si alguien ha cometido un pecado, ha cometido un error, si alguno se ha desviado en algún momento, si alguien ha hecho lo que no debía, si algún pensamiento malo se te cruzó alguna vez, se echó a perder, pero estaba en las manos del alfarero. Allí, en la mano. Y en la mano no se pierde. Y entonces dijo, pues voy a hacer otra. Y lo que me llama la atención es que dice que se echó a perder en su mano, pero no dice el qué. No dice ni qué vasija estaba haciendo, ni qué fue lo que se echó a perder. No sé, imagínate que estés haciendo un jarrón y se te quiebra la asa, se te quiebra la boquilla. Imagínate. Alguna cosa así. No lo dice. No dice qué fue. Lo que sí dice es que intentó hacer, dijo, voy a hacer otra
vasija otra vez. Y entonces toma todo el barro y vuelve a hacer un mismo cuerpo otra vez. Y sabes a mí esto que me sugiere, iglesia, que somos un todo delante del Señor. Que aquí no vale que haya una parte que esté rota. A veces dices, no, tiene esto muy bueno y tiene esto muy bueno y cómo ama al Señor y qué don de servicio tiene y con qué ganas tal, pero qué carácter más malo tú. O empiezas a decir, no, pero mira, fíjate, que con qué virtud tocan la música, con qué ahínco va a buscar a la gente, con qué ganas ofrenda para el Señor. Pero no se le puede decir nada, ¿eh? Es como que Dios entonces lo junta todo otra vez y dice, no, pues voy a hacer otra vasija. Aquí no hay cosas de que hay compartimentos, donde hay cosas donde Dios no pueda acceder, donde Dios no pueda tocar. Y todos nosotros tenemos áreas buenas en las que bendecimos a los demás y hay cosas no tan buenas en las que Dios tiene que trabajar. Entonces hay veces que Dios de ese mismo barro, eso me llama también la atención, se le rompe y no coge el barro y lo desecha, no, lo vuelve a poner sobre la rueda. Entonces Dios no desecha a nadie. Y aquellas cosas que no están bien, bueno, pues Dios las vuelve a juntar y es como que vuelve a empezar. ¿Me escuchaste? No es que aprovecha lo viejo y dice, bueno, pues voy a reconstruir por aquí y uno queda así medio tuerto. No, es que vuelve a hacer todo un cuerpo y vuelve a empezar otra vez. ¿No dice la palabra 7 veces cae el justo y 7 se levanta? ¿Habéis leído eso? 7 se levanta. Y alguno estará pensando, pues a mí me queda una vida. Pero no dice eso. El pasaje es siempre que cae el justo, siempre se levanta. ¿Me escucháis? Dice, porque tenemos un Dios que es fiel. Y dice, bueno, haré otra vasija según me parezca bien hacerla. Y eso también me llama la atención. Voy a ir concluyendo. Porque no dice qué va a hacer. ¿Me escuchaste? Todos nosotros somos barro en las manos del alfarero. Y Dios, si quiere hacer otra vasija, que la haga. Y si esta vasija que él hizo ya no le sirven, que haga otra nueva como a él le parezca. Pero no dice qué vasija va a hacer. ¿Me escucháis? Entonces, yo no sé Dios qué es lo que va a hacer. Lo que sí sé es que Dios trabaja. Y entonces, y lo que sí quiero es que Dios haga de mí una vasija que le sirva. Que sea de honra para Él. Y dice, verso 5, entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice el Señor, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa, ¿qué dice? De Israel. Fíjate, si lo pudiéramos leer en el original, lo reafirma más. Dice, así sois vosotros. Entonces, nosotros somos barro. Según el pasaje ese, nosotros somos barro. ¿Qué decís? ¿Barro a secas? ¿Barro a secas? ¿Qué dice el pasaje? Venga, está claro. Así sois vosotros, como barro en mi mano. ¿Dónde? En su mano. En sus manos estamos. Por Él vivimos, nos movemos y somos. Y mientras estemos en las manos del alfarero, mientras tú estés en Él, el barro que vale. El barro no es oro. Y el barro no vale nada. Lo que le da valor es estar en las manos del Señor.
Eso es lo que le da valor. Entonces, si estamos en su mano, Señor, haz de mí otra vasija, porque la que tenía se perdió. Dice, y haz otra según te parezca mejor hacerla. Pero sí te adelanto algo. No sé qué va a hacer Dios de nuevo. ¿Me escuchaste? Lo que sí sé es que no se va a parecer en nada a lo que eres ahora. Eso sí lo sé. Oramos. Aleluya. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, que tu palabra, Señor, sembrada en nuestros corazones de fruto. Que bendigas a mis hermanos, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Señor, y a todos los que nos ven. Y Padre, te pido por los enfermos de la congregación, Señor. Pon tu mano poderosa, Señor. Padre, haz un milagro para tu gloria. Te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y una parte de la iglesia, el turno 1, dice amén y amén. Que el Señor os bendiga.